El objetivo del populismo es el poder político, es alcanzar y quedarse con el poder político. Y es una estrategia política que consiste o que tiene 4 notas. La primera es el uso de la demagogia. Básicamente, decirle a una sociedad infantilizada lo que quiere escuchar y utilizar para ello la mayor cantidad posible de altavoces mediáticos. Es decir, llegar a todos los rincones de la sociedad para decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar, por contradictorio o por imposible que sea. Por tanto, primera nota, la demagogia. Segunda nota, el maniqueísmo. Encontrar un enemigo y considerar que todos los males proceden de ese enemigo y canalizar los odios de la sociedad hacia ese individuo, para que se puedan vender soluciones sencillas al resto de la sociedad que consisten básicamente en atacar y acabar con ese enemigo. Tercero, el estatismo. La idea de que el Estado es omnipotente, de que el Estado no debe tener restricciones, porque las restricciones del Estado son obstáculos para que la sociedad cumpla con sus objetivos, cumpla con sus fines, y que como el Estado es omnipotente, puede solucionar de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, cualquier problemática social que pueda emerger. Y por último, el caudillismo o el mesianismo de un líder carismático, un líder ingenioso, un líder locuaz, un líder que sea capaz de representar y de encarnar la voluntad y los intereses del pueblo en su conjunto. Esa es la estrategia básica del populismo: demagogia, maniqueísmo, estatismo y caudillismo. Estrategia que, ya digo, consiste en embaucar a la sociedad, en engañar a la sociedad para llegar al poder. En ese contexto arraigan 2 tipos de tendencias populistas que son lo que llamaríamos populismo de izquierdas o populismo de derechas. El populismo de derechas, ante esa contracción general de los ingresos de la sociedad, ¿qué plantea? Los ingresos se están hundiendo porque los de fuera nos los están quitando, porque vienen los inmigrantes a hundirnos los salarios internos, porque son mano de obra barata. Si los echáramos, la gente nacional viviría mejor, tendría rentas más altas, o porque, aunque no vengan dentro del país, sí nos hacen dumping comercial con las mercancías que nos venden desde fuera, con las mercancías que importamos. Los bajos salarios están fuera y lo que hacemos es traer esas mercancías, importar esas mercancías desde el exterior. Y luego tenemos el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas básicamente coloca su foco en las desigualdades sociales. ¿Para qué? Para poder echarle el problema o para poder culpabilizar de la situación social a los ricos. La idea, básicamente, de que si hay pobres es porque hay ricos, y si no hubiera ricos no habría pobres. La idea, de nuevo, de que la economía, las rentas, son una tarta que está dada y, por tanto, si alguien tiene mucha parte de esa tarta es porque otros tienen menos. Y, por tanto, las crisis o la situación de pobreza depende de la existencia de ricos, de especuladores, de inversores, de capitalistas que explotan a los trabajadores, etc. Ejemplos modernos del populismo de izquierdas. En el caso de Venezuela, por resumir muy rápidamente la problemática, pues ¿qué sucede? Llega un caudillo al poder, que es Hugo Chávez, y lo que hace es dominar, controlar y explotar en su propio beneficio la petrolera estatal, que ya era pública, pero la utiliza, la instrumenta todavía más en su provecho. Con esas rentas petroleras, en un contexto de máximos históricos del barril de petróleo, ¿qué hace Chávez? Básicamente repartir las rentas petroleras entre aquellos estratos de la sociedad a los que quería comprar, a los que quería comprarles el voto para mantenerse en el poder. Venezuela, la economía venezolana queda totalmente devastada porque Chávez no solo se apropia de las rentas petroleras, sino que sigue una política económica de destrucción de todo el sector privado venezolano para tener él, como caudillo político, todo el control político, social y económico de la sociedad. Por tanto, la economía venezolana queda totalmente devastada, pero no se nota, no se percibe inmediatamente un hundimiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a los altísimos precios del petróleo, Venezuela exporta petróleo y lo que hace es importar desde el exterior todo lo que ha dejado de producir dentro. Es muy fácil comprobar que más del 90% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo o derivados del petróleo. Por tanto, Venezuela es un país monocultivo de petróleo. Produce únicamente petróleo, vende petróleo y con el petróleo importa lo que no produce dentro. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo se ha hundido? Pues que, evidentemente, si tú te abastecías vendiendo petróleo al exterior y ese petróleo te vale menos, tendrías que importar mucho menos y, por tanto, tendrías que asumir un desplome muy importante de tu nivel de vida, de tu estándar de vida. Como eso el gobierno populista bolivariano no ha querido reconocerlo, ¿por qué ha optado? Por un lado, por imprimir masivamente billetes, bolívares fuertes, es casi el sarcasmo, la burla con la que se están riendo de su población, imprimir masivamente bolívares para que no haya una caída de las rentas nominales.
Tú cobras menos en términos reales, pero sigues cobrando lo mismo o más en términos nominales. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado la hiperinflación que está sufriendo ya desde hace años, pero muy especialmente en la actualidad, Venezuela. Por otro lado, como no quiere que los precios de ciertos bienes de productos básicos se disparen y se pueda vender, que la población está se está empobreciendo por mucho que no hayan visto recortadas sus rentas nominales, ha implantado controles de precios. Los controles de precios es la mayor salvajada que puede hacer un gobierno, prácticamente la mayor. ¿Por qué? Porque básicamente está impidiendo que los empresarios vendan con una mínima ganancia. Es decir, el gobierno de Maduro está imponiendo a los empresarios venezolanos que vendan con pérdidas. Les está diciendo, aunque usted compre a 100, usted no puede vender a más de 80. Solución, no vendo. Consecuencia, desabastecimiento masivo de productos dentro de Venezuela. Entonces, eso es el populismo, ya digo, formas de retener el poder, engañando a la población para consolidar ese poder, creando redes clientelares desde el Estado. ¿Por qué el liberalismo es la alternativa al populismo? La solución, digamos, inicial que plantea el liberalismo, o el primer antídoto, que no creo que sea el más importante, pero desde luego sí es relevante, es el antídoto económico. Básicamente cambiar el sistema de incentivos que hay en nuestra sociedad. Hoy tenemos una sociedad con un amplio espectro de clases medias bajas que no son propietarios. Y por tanto, esa parte de la sociedad tiene incentivos ¿a qué? A quitarle la propiedad a otras personas. El liberalismo lo que promueve es la creación de una sociedad amplia de propietarios. Una sociedad donde cada persona sea dueña de su propio destino, donde cada persona pueda tener su vivienda, pueda tener su ahorro de cara a las pensiones y tenga además un ahorro canalizado vía inversión diversificada entre todos los países o entre todas las economías mundiales. El liberalismo es un antídoto político contra el populismo. Es un antídoto que consiste en divulgar los valores constitutivos de una sociedad libre. Los valores constitutivos de una sociedad libre son tan simples como una idea revolucionaria, y es que las personas tienen derechos y libertades frente al Estado y frente a las mayorías políticas. El liberalismo surge, de hecho, como un movimiento que reivindica la libertad religiosa de las personas frente a la religión mayoritaria, frente a la religión del Estado. Aunque usted sea mayoría, aunque su religión sea mayoritaria, aunque su religión sea oficial, yo tengo derecho a tener mi propia fe, o a no tener ninguna. Bien, esta idea que es revolucionaria, que cambia la sociedad de una manera irreversible desde el siglo XVIII, es la que hoy hay que recuperar no solo para el ámbito religioso, sino para todos los ámbitos, incluido también, por supuesto, el económico. La idea de que las personas, insisto, tienen derechos, las personas tienen libertades frente al poder político que intenta conculcarlas. Y, por tanto, si la sociedad termina interiorizando estos valores tan simples, que la libertad es el valor estructural, el principio estructural de una sociedad, porque es el valor que permite que las personas desarrollen sus proyectos vitales coexistiendo pacíficamente con otras personas que a su vez desarrollan sus proyectos vitales sin imponerse los unos mediante la fuerza sus valores a los otros, coexistencia pacífica entre las personas. Digo, si conseguimos divulgar esta idea, si conseguimos inculcar esta idea, evidentemente el populismo no puede vender ni demagogia, ni maniqueísmo, ni estatismo, ni caudillismo.